La vecindad del Chavo siempre había sido un lugar humilde, pero lleno de vida. Risas, regaños y pelotazos eran el pan de cada día. Sin embargo, aquella tarde de viernes, algo era distinto. El aire estaba pesado, casi sólido, como si cada bocanada doliera en los pulmones. Incluso el sol, que siempre bañaba los pasillos, parecía haberse detenido detrás de una nube gris que no se movía. Doña Florinda se encontraba barriendo el pasillo frente a su puerta, esperando la llegada de su amado profesor Girafales. Había preparado café, y el aroma se mezclaba con el del pan recién hecho. Pero el olor dulce se tornaba agrio al avanzar unos metros, como si algo invisible se pudriera en la sombra del barril del Chavo. El silencio era tan espeso que se escuchaban los pasos de don Ramón dentro de su casa, caminando de un lado a otro, inquieto. La Chilindrina estaba asomada por la ventana, observando cómo una bandada de cuervos se posaba sobre los cables eléctricos de la calle, mirando fijamente hacia la entrada de la vecindad. Fue entonces cuando se escuchó el sonido familiar de pasos elegantes y el eco metálico de una voz educada. ¿Se puede?, preguntó una voz profunda y resonante desde la entrada. Doña Florinda sonrió al instante. Profesor Girafales. ¡Qué milagro que viene por aquí! Pero cuando el hombre cruzó el umbral, todos guardaron silencio. No era exactamente él. Llevaba el traje, el sombrero, la flor. Pero algo en su rostro no encajaba. Su sonrisa parecía forzada, los dientes demasiado blancos, los ojos ligeramente hundidos. Su piel tenía un tono cenizo, casi como si el polvo del camino se le hubiera incrustado para siempre. El Chavo, que jugaba cerca del barril, dejó caer la pelota. ¿Por qué camina raro el profesor?, preguntó, con la voz temblorosa. No digas tonterías, Chavo, respondió doña Florinda sin apartar la mirada. Es el profesor Girafales. ¿Verdad, profesor? El hombre asintió, lentamente. Por supuesto, mi querida doña Florinda. He venido a tomar café. Su voz era más grave de lo normal, como si resonara desde dentro de un pozo. Cuando sonreía, sus mejillas no se movían. Don Ramón salió de su casa, limpiándose las manos con un trapo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya empezó la telenovela o qué?, bromeó. Pero al ver al supuesto profesor, su gesto cambió. Dio un paso atrás. ¿Y ese? ¿Quién es? Ay, don Ramón. Es el profesor Girafales, dijo doña Florinda, molesta. No sea maleducado. Pues será muy profesor. Pero no es el mismo que yo conozco, murmuró él entre dientes. La Chilindrina lo miraba fijamente, con una mueca de incomodidad. Papá. Sus ojos son raros. Parecen de vidrio. El hombre los observó a todos con una calma casi inhumana, luego volvió la vista hacia doña Florinda. Entramos, mi querida señora. He traído algo especial para acompañar el café. Del interior de su saco sacó una pequeña caja de madera. Estaba sellada con un cordón rojo y tenía una extraña marca tallada en la tapa. Una especie de espiral que terminaba en una línea cortada. Al abrirla, el olor que emanó fue insoportable. Una mezcla de flores podridas y carne vieja. Dentro había pétalos negros. Son rosas secas, dijo el hombre con una sonrisa. Las encontré en el camino. Parecían esperarme. Doña Florinda, aunque perturbada, no quiso parecer descortés. Qué detalle tan peculiar, profesor. Pero don Ramón no se movió del lugar. Yo que usted no las metía a la casa, dijo, cruzado de brazos. Esas flores están muertas. El falso profesor lo miró con una calma que daba miedo. Todos lo estamos, don Ramón. Algunos. Solo tardamos más en darnos cuenta. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Desde el barril, el Chavo observaba al visitante con los ojos muy abiertos. Yo vi al profesor Girafales esta mañana, dijo, con voz débil. Estaba hablando con el señor Barriga allá afuera. Tenía otro sombrero. Y no se veía así. Nadie respondió. De pronto, se escucharon pasos en la entrada de la vecindad. Era el señor Barriga, cargando su portafolio, seguido de Ñoño. Buenos días, vecinos. Vengo a cobrar la renta, anunció con su voz amable, sin notar la tensión. Pero cuando vio al hombre de pie junto a doña Florinda, se quedó congelado. Profesor Girafales. Pero usted
El hombre alzó la cabeza. Sí, señor Barriga, dijo, sonriendo. Pero, balbuceó el cobrador, retrocediendo. Sí, hace una hora. Lo vi. En el panteón. Todos lo miraron con horror. ¿Cómo dice? Preguntó doña Florinda, pálida. Sí. Estaba con un grupo de personas. Decían que iban a enterrar a alguien. Un accidente en carretera. Y escuché su nombre. El profesor Girafales. Vi el ataúd. El silencio se volvió insoportable. Doña Florinda se giró lentamente hacia el hombre que estaba a su lado. Él sonreía, con los ojos fijos en ella. A veces los nombres se confunden, señor Barriga. Dijo con calma. Lo importante es quién sigue aquí. Don Ramón dio un paso al frente. Sea quien sea usted, salga de esta vecindad ahora mismo. Pero el falso profesor no se movió. No puedo irme. Ya estuve lejos mucho tiempo. Vine a despedirme de todos ustedes. Y entonces, se escuchó un ruido dentro del barril del chavo. Algo raspó la madera por dentro. El niño dio un salto. No fui yo. Se los juro que no fui yo. Del interior del barril comenzó a gotear un líquido oscuro, espeso, que se extendió por el suelo formando una mancha. Un olor a hierro inundó el aire. Doña Clotilde apareció por el pasillo, alarmada. ¿Qué está pasando aquí? Gritó. Por todos los espíritus, ¿qué es ese olor? El falso profesor giró la cabeza lentamente hacia ella. Ah, doña Clotilde. Usted debe saberlo mejor que nadie. Cuando uno juega con los muertos, aprenden a jugar también. Los cuervos de los cables comenzaron a graznar todos a la vez, rompiendo el silencio. El viento sopló con fuerza y las puertas se azotaron. El sombrero del falso profesor se voló, revelando algo extraño. Su cabeza tenía una línea oscura en el cuello, como una sutura. Doña Florinda gritó. Don Ramón abrazó a la chilindrina. El chavo corrió, tropezando con el barril que seguía goteando. Y entonces el hombre habló con voz hueca, como si viniera de dentro del mismo ataúd. No teman. Solo vine por lo que me pertenece. El silencio volvió a caer sobre la vecindad. Solo se escuchaba el chillido de los cuervos en lo alto y el goteo constante del líquido oscuro que salía del barril del chavo. Doña Florinda, temblorosa, intentaba hablar, pero su voz se quebraba. Profesor. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa eso de lo que me pertenece? El hombre la observó con una calma inhumana. Mi querida señora. Dijo con esa voz profunda y hueca. Usted sabe que siempre vine a buscar algo. Pero nunca me lo quiso dar. El viento sopló de nuevo, levantando polvo y hojas secas del suelo. Don Ramón, decidido, tomó una escoba del pasillo y se interpuso. Basta de juegos. No sé quién demonios es usted, pero si no se va ahora, se va a arrepentir. El falso profesor inclinó la cabeza, divertido. Siempre tan valiente, don Ramón. Pero dígame. ¿No se ha preguntado por qué su espejo se empaña solo, aunque no haya nadie respirando cerca? Don Ramón no respondió. Por un instante, el miedo se reflejó en sus ojos. ¿Qué está diciendo? El hombre sonrió. Yo ya he estado en su casa. Me invitó usted mismo. Mientras dormía. El barril del chavo se movió ligeramente. Un burbujeo húmedo se escuchó desde adentro, y algo golpeó la tapa por dentro. El niño retrocedió llorando. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. El señor Barriga, intentando mantener la compostura, dio un paso al frente. Esto es absurdo. Debe haber una explicación racional. Usted no puede ser el profesor Girafales porque él está muerto. Completó el hombre con voz grave. Sí, lo sé. Yo lo vi. Todos retrocedieron un paso. La chilindrina apretó la mano de su padre. Doña Clotilde hizo la señal de la cruz. El falso profesor bajó lentamente la mirada hacia el suelo, donde el charco oscuro se extendía. El autobús perdió el control. Dijo, como recordando. Llovía. Grité su nombre antes de que todo se apagara. Y cuando abrí los ojos, ya no sentía el cuerpo. Solo frío. Solo oscuridad. Pero escuché algo. Una voz. Doña Florinda lo miraba aterrada. ¿Qué voz? Una voz que me ofreció volver. Respondió el hombre con un tono más profundo. Solo tenía que traerle algo a cambio. Algo de este lugar. Sus ojos se oscurecieron.
La luz que había en ellos se apagó, quedando dos manchas negras, brillantes y vacías. El señor Barriga intentó huir, pero la puerta principal de la vecindad se cerró sola con un golpe ensordecedor. El eco resonó por todo el pasillo, como si hubiera cerrado algo más que madera. Una salida, un destino, una esperanza. Doña Clotilde, entre lágrimas, gritó: «No es humano. No es de este mundo». Y entonces, la sombra del supuesto profesor comenzó a alargarse por el suelo. No seguía la dirección de la luz, sino que se movía por sí sola, reptando, alcanzando los pies de los demás. Don Ramón trató de apartarse, pero la sombra se extendió bajo sus botas, y un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. «Papá», susurró la Chilindrina. «Se está poniendo frío». El hombre se tambaleó. Su rostro se tornó pálido, como si toda la sangre se le escapara en un suspiro invisible. «No. No te preocupes, hijita», dijo con voz débil. Solo tengo frío». El falso profesor lo miraba, inmóvil, con la sonrisa más tenue del mundo. «Solo vine por lo que me pertenece», repitió, mientras la sombra se deslizaba de nuevo hacia el barril. El chavo gritó, tapándose los oídos. «Está llamando. Desde adentro alguien está llamando». Todos miraron el barril. La tapa comenzó a moverse, lentamente. Un hilo de aire helado salió de la abertura, acompañado de un gemido. «No lo toquen», dijo doña Clotilde, retrocediendo. Eso no es el barril». La tapa saltó por los aires. De dentro emergió una mano grisácea, delgada, con las uñas largas y negras. El grito de la Chilindrina se mezcló con el del chavo. El falso profesor avanzó, sin prisa, como si supiera que nadie podría escapar. «Yo no quería venir así», murmuró. «Pero algo me empujó. Algo. Que me necesitaba». De la boca del barril salió una voz que no era humana. «Entrégame lo prometido». El aire se volvió insoportable, cargado de un olor a tierra y sangre. Las luces del pasillo parpadearon. El falso profesor se llevó una mano al pecho, como si le doliera. «Perdóneme, doña Florinda», susurró. No quería volver. Y, ante la mirada horrorizada de todos, su cuerpo comenzó a desmoronarse. No sangraba. Se deshacía en polvo, como si nunca hubiera sido de carne, sino de ceniza. El polvo fue arrastrado hacia el barril, absorbido por aquella oscuridad que parecía respirar. Doña Florinda cayó de rodillas, gritando su nombre. El eco de su voz se apagó entre los pasillos. El señor Barriga logró abrir la puerta y escapó con ñoño en brazos. Pero cuando volteó desde la calle, vio la vecindad sumida en una penumbra anormal. Los cables estaban vacíos. Los cuervos habían desaparecido. Dentro, el barril quedó quieto. El charco se secó, dejando solo un rastro oscuro en el suelo. Don Ramón estaba tirado, inconsciente, con la Chilindrina abrazada a su pecho. El chavo lloraba junto a ellos, murmurando una y otra vez: «No era el profesor. No era el profesor». Doña Florinda permaneció frente a la puerta de su casa, inmóvil. En el suelo, junto a su taza rota, había caído una flor seca. Una rosa negra, con los pétalos cerrados. Nadie habló de lo ocurrido. El señor Barriga nunca volvió a cobrar la renta en persona. Doña Florinda dejó de recibir visitas y cerró su casa con tablas. Don Ramón se marchó con la Chilindrina, sin despedirse. El chavo, sin entender del todo, siguió viviendo en la vecindad. Pero cada noche, antes de dormir, escuchaba algo que lo hacía taparse los oídos. 3 golpes suaves desde dentro del barril. Una voz grave, lejana, repetía: «¿Se puede?». Y el niño, temblando, contestaba en susurros: «No, profesor. Ya no se puede». Con el paso de los años, el barril fue reemplazado, y nadie volvió a mencionar aquel día. Pero a veces, cuando el viento sopla en los pasillos vacíos, algunos vecinos aseguran oír pasos elegantes y un saludo educado que se disuelve en el aire. «Buenas tardes, doña Florinda». Entonces, el silencio vuelve, espeso, inmóvil, y la vecindad parece contener la respiración. Porque todos saben que, de algún modo, el profesor Girafales nunca se fue. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te